La Casa Batlló es una apología de la felicidad, un lienzo de inspiración marina, un mundo mágico que evoca la naturaleza y la fantasía. Su fachada es la puerta de entrada a ese universo simbólico, ya que Gaudí la dotó de originalidad y mucha imaginación, añadiendo esculturas marinas, materiales reciclados y objetos descontextualizados que convirtió en arte. Cuando la fachada recibe la primera luz de la mañana, el brillo y los destellos la llenan de vida y de un movimiento armónico y equilibrado, como si fuera un elemento vivo del paisaje urbano. Podrás ver sus esbeltas columnas de piedra de formas óseas decoradas con elementos florales, típicamente modernistas, y las barandillas de los balcones con formas de máscaras venecianas, calaveras o incluso tortugas. A partir de 1860 se aprueba un ambicioso plan urbanístico en Barcelona. El Paseo de Gracia se perfila como su eje principal y aquí comienzan a asentarse las residencias de las familias más ilustres de la ciudad. En 1903 lo adquirió Josep Batlló, un industrial textil propietario de varias fábricas en Barcelona y destacado hombre de negocio. Él concedió total libertad creativa a Antonio Gaudí, encargándole unas obras que en principio consistían en derribar el edificio. Sin embargo, gracias a la audacia de Gaudí, se descartó el derrumbe de la casa, llevando a cabo una reforma integral entre 1904 y 1906. El arquitecto cambió completamente la fachada, redistribuyó el interior, ampliando el patio de luces e hizo de su interior una auténtica obra de arte. Este espacio evoca un ambiente submarino que nos transporta a un mundo fantástico, con paredes de formas curvas y ondulaciones en distintos sentidos, una espectacular escalera de madera y unas ventanas que parecen caparazones de tortuga. Luz y color se unen para invitarte a un viaje por el mar, la belleza y la alegría. Este es el corazón de la casa, un salón único que representa la máxima expresión del modernismo y que nos explica cómo vivía la burguesía de la época. En este piso se encuentra el despacho del señor Batlló y una curiosa chimenea en forma de champiñón. El interior de la Casa Batlló es un prodigio de diseño. Gaudí colaboró con los mejores artesanos de la época trabajando el hierro forjado, madera, vidrieras, azulejos de cerámica y ornamentos de piedra. Después se accede al salón principal de la casa, donde el protagonista es un ventanal inmenso que deja entrar la luz y colorea la pieza. Además de ser una tribuna al Paseo de Gracia, ideal para ver y ser visto. Entre otros elementos destacan las grandes puertas de roble con formas orgánicas, en las que Gaudí integró vidrios de colores, así como un techo totalmente ondulado que hace alusión a la fuerza del mar. Desde el comedor privado de la familia Batlló se accede a un exclusivo patio trasero. Es como un pequeño oasis en medio de la ciudad. Este espacio destaca por su pavimento y por las materas recubiertas de cerámica y vidrio como un gran elemento decorativo.
Aquí se puede ver en realidad aumentada cómo era la casa Batlló antes. Los azulejos del patio de luces son una transformación en bellas ondas de agua. Es una obra de arte total donde el artista lo interviene todo: diseño, color, forma, espacio y luz. Todo es exuberante, pero lo que más nos sorprende es que siempre está vinculada a la funcionalidad. El patio de luces es una parte fundamental de la casa. A través de él se distribuye el aire y la luz que entran. Gaudí hizo 2 patios con el objetivo de que la luz natural llegara a todas las habitaciones de la casa, y lo revistió con azulejos de distintos tonos de azul, intensos en la parte superior y más claros en la inferior. ¿Y sabes por qué? Para lograr una distribución uniforme de la luz. El desván es una perfecta combinación de estética y funcionalidad. Se caracteriza por la sencillez de sus formas, la inspiración mediterránea a través del color blanco, la omnipresencia de la luz y los 60 arcos, logrando un espacio que evoca las costillas de un animal. Miren, aquí está la opción para que tomen la foto. Van a encontrar una escalera de caracol para subir a la parte más alta, donde hay como una terraza. En la azotea destacan las espectaculares tejas de diversos colores que dan vida al lomo del dragón. El edificio está coronado por un espectacular tejado formado por grandes escamas que simulan el lomo de un animal. Su parte superior está formada por piezas esféricas de grandes dimensiones con colores que cambian de un extremo a otro. El otro elemento principal es una torre de la que sobresale una cruz de 4 brazos que apuntan a los puntos cardinales. Sin embargo, los 4 conjuntos de chimeneas de formas curvas y con diferentes colores, diseñadas para impedir que el aire vuelva adentro, son los auténticos protagonistas de la azotea. Hemos llegado a la terraza de la casa Batlló, como una de las partes más emblemáticas de la casa, y hay varias cosas que queremos contarles o tener en cuenta para la visita. Bueno, existen 3 entradas diferentes. La primera, que es la básica, que es la Blue. En esta van a poder entrar y simplemente hacer su recorrido ustedes solos. En las 3 hay audioguía con realidad aumentada. La siguiente es la entrada Silver. En esta entrada es exactamente lo mismo, lo único es que le agregan el salón modernista. Como podrán ver, la visita es muy completa. Tengo las audioguías, tengo la foto, hay muchas cosas por hacer, y si compras el pase Silver o el pase Gold van a tener acceso a la sala modernista, donde hay muchos de los muebles que Gaudí diseñó, muchos de los muebles que estaban aquí, y los podrán visitar. Así que acompáñenos y miramos qué tienen para nosotros. Aquí llegamos y tenemos vista al patio que ya visitamos. Como si fuera la salita del té. Son cosas como muy íntimas de, ¿no? Sí, como de la familia como tal, Batlló, que habitaba este lugar.
Y la tercera, que fue la que hicimos, que es la Gold, que es la que les recomendamos, tiene pues todo esto. Además de eso pueden pasar rápido, directo en la fila, y tiene incluido un consumo en la terraza. Esto está incluido en el tour Golden. Gracias. Tienes consumo, derecho a una cerveza o una copa de vino o una soda en la terraza con esta maravillosa vista. Y adicional pueden cancelar su entrada en cualquier momento si lo requieren sin ningún tipo de costo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y algo que nos parece súper importante y súper bueno de la visita de esta casa es que tienen una guía interactiva, es decir, van a tener casi como un celular donde van a poder en cada una de las salas enfocar y van a ver en modo tridimensional un poco cuál fue la inspiración de Antonio Gaudí para cada uno de los espacios, y adicional te va contando un poco de la historia del lugar y de la inspiración del arquitecto. Gaudí dejó una casa llena de símbolos, un imaginario fantástico para que cada uno lo complete con su propia imaginación.